14:20 en el Estado de Israel. Vamos al encuentro de la periodista Roxana Levinson. Ayer nos anticipaba que el primer ministro Benjamin Netanyahu tendría un diálogo telefónico con el presidente Biden, cosa que se dio no solo con el presidente, también con la vicepresidenta y candidata Kamala Harris. Eso sumado a otras noticias diversas, porque ahí nunca es aburrido. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días para ustedes allí. Un gusto, como siempre, estar en Radio High. Roxana, ¿qué nos cuentas de qué se dijeron o por lo menos qué te enteraste? Claro, ¿qué se sabe de lo que hablaron Biden y Netanyahu? Recordemos, el ministro de Defensa Gallant iba a viajar a Estados Unidos. El primer ministro Netanyahu puso como condición que para autorizar ese viaje él tenía que hablar previamente con Joe Biden. La conversación se dio en la tarde de ayer. La Casa Blanca informó que duró media hora, que fue concreta, directa y productiva. Esos fueron los calificativos que utilizaron. No cálida, no, concreta, productiva, tampoco nada malo. Y fue importante porque en realidad Biden y Netanyahu no hablaban desde el 21 de agosto. Y en estas circunstancias eso es mucho. Y lo que se sabe de acuerdo a los comunicados oficiales es que hablaron de Irán, aunque el comunicado de la Casa Blanca solamente menciona eso como título, pero no da ningún detalle. Del Líbano, donde Biden dice que hay que llegar a un acuerdo que permita que tanto la gente del norte de Israel como la del sur del Líbano pueda volver a sus casas. Hablaron de la Franja de Gaza, de un acuerdo o de seguir tratando de encontrar un acuerdo para liberar a los rehenes. La situación humanitaria de la población palestina en la Franja de Gaza y, digamos, esto es lo que se sabe a través de los comunicados oficiales. Lo que se sabe extraoficialmente es que con respecto a Irán y a la posible o eventual respuesta israelí al ataque de la semana pasada, hablaron sobre las opciones, o sea, qué opciones está barajando Israel sobre cómo, cuándo y dónde va a atacar a Irán, pero el presidente Biden no recibió ninguna información concreta, ninguna respuesta a eso. Y obviamente tampoco, si la hubiera recibido, nos la comunicarían. De todas maneras, lo que sí se sabe es que se barajaron opciones. Hasta el momento todavía no se cumplió la segunda condición que puso Netanyahu para que se pueda concretar el viaje de Yoav Gallant a Estados Unidos, y es el hecho de que el gobierno de Israel justamente decida cómo, cuándo y dónde va a hacer ese ataque contra Irán. Y esto, al parecer, podría llegar a suceder esta noche, porque ya en las últimas horas Netanyahu tuvo reuniones de consultas al más alto nivel de las fuerzas de seguridad y con los ministros, digamos, de su gabinete más pequeño, o sea, con los ministros más allegados. Y esta noche se vuelve a reunir el gabinete político y de seguridad, y todo parece indicar que se va a resolver una vez más, que Netanyahu y Gallant juntos son los que van a tener que tomar la decisión y ejecutar en el momento en el que esa decisión sea tomada. Y hay todo tipo de versiones respecto a este cuándo. Hay quienes dicen que se está postergando y otros que con mucha razón dicen, pero no olviden el elemento sorpresa, que ayer también lo dijo el ministro de Defensa Gallant. Dijo, el ataque contra Irán va a ser letal, preciso y sorpresivo. Así que dijo, no van a saber qué pasó, ni cómo pasó, ni de dónde vino, y van a tener que hacerse cargo de las consecuencias. Sorprendente fue el término en términos de lo que dijo el ministro, algo que no va a estar dentro de lo tradicional, más o menos, por decirlo así.
Qué ganas de haber tenido un sistema Pegasus que pudiera escuchar esa conversación. Ahora, en media hora le quiero decir que, por lo que usted dijo, ya con esa agenda, los hombres tienen capacidad de síntesis, ¿eh? No había tiempo para muchos saludos, mucho tema. Pero entiendo que el teléfono rojo también estuvo activo para otro lado, ¿no? Con el otro caballo, creo que también habló un ratito con Donald Trump ayer, ¿puede ser? Sí, Donald Trump lo felicitó por haber matado a Nasrallah. Vaya uno a saber si se acordaba el nombre, porque el nombre de Qasem Soleimani no lo recordaba. Pero bueno, por el momento no tiene mucha más importancia These que, bad people, digamos, there are bad people. No, no hay que sí, recordar. Escúcheme, el pobre hombre que tiene que todo recordarse. arena, todo arena. Claro, ¿qué quiere que se acuerde también? Eh, Claro. Entonces, digo, no, por el momento no tiene mayor trascendencia, más allá del hecho de que Netanyahu tiene que maniobrar, porque nadie sabe quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, y tiene que maniobrar para, digamos, no dejar del todo a uno y quedarse con el otro y lo contrario. Digamos que es un momento complicado, delicado hasta que se sepa el resultado de las elecciones y después también, acá por lo menos se evalúa que va a ser difícil, perdón que interrumpo, estoy mirando, hay una cantidad impresionante de alertas en el norte del país, la lista, cuando hay alertas en el televisor se ve una lista uh-huh. y el largo del televisor no alcanza en este momento para todos los lugares del norte del país que están con sirenas sonando. Perdí el hilo de lo que estaba No, diciendo. estábamos hablando del diálogo con Trump y usted decía Ah, que, bueno, que tiene que mantener el cuidado, algo sí, no, así. no, que lo que va a ser complicado es la etapa entre las elecciones y la entrega del mandato, Uh-huh. porque ahí Biden va a estar completamente liberado de campañas, compromisos y demás, en lo que obviamente es su último mandato como presidente. Yo le quiero decir nada más, mientras usted sigue monitoreando y hay más información, obviamente, de Israel, está claro que usted es mala jugadora de truco. Un buen jugador sabe, mire, si algo sabe, Yo lo admití por ayer. eso, si algo sabe Netanyahu es jugar, escúcheme, hablar después de que habló con Biden y Kamala Harris, con Trump, es saber manejar justamente los hilos de esa tensión interna de los Estados Unidos. Él conoce muy bien lo que es Estados Unidos, la elección norteamericana, la incidencia que puede tener una acción israelí. En este momento, para Netanyahu, está en su mejor momento en términos del juego político con los Estados Unidos, porque los tiene él de la mano, voy a decirlo así. En realidad, Netanyahu y Israel tienen gran incidencia, lo saben los actuales administradores de la Casa Blanca y también lo sabe Donald Trump, que pretende volver. Ambos están ahí, nadie sabe en realidad. Y mire, me parece que ha demostrado el gobierno de Biden, más allá de todas las críticas enormes, que ha dado un gran apoyo a Israel con armas, con dinero y con todo. Y por otro lado, bueno, veremos el qué y cómo termina de alguna manera actuando Israel frente a lo que es esta necesaria retaliación con Uh -huh. Irán por los famosos misiles. Mientras usted... Además, Sí. hay otro aspecto, Uh perdón, -huh. hay otro aspecto que menciona hoy el diario The Wall Street Journal Uh y -huh. es que Estados Unidos está trabajando en una iniciativa para cambiar las cosas en el Líbano, de modo tal que también Israel salga beneficiado. Uh -huh. Está presionando a países árabes para que juntos, o sea, en una acción conjunta con Estados Unidos, y cuando digo países árabes me refiero principalmente a Arabia Saudita, Qatar y Egipto, ayuden a aprovechar esto que logró Israel en las últimas semanas, que es el debilitamiento de Hezbollah, Uh -huh. para terminar ya con esa hegemonía y ese dominio o ese secuestro que hizo Hezbollah
del Líbano como país, de la política libanesa, un país que ni siquiera tiene presidente desde el año 2022 y no tiene ningún funcionario público relevante que sea nombrado con un criterio adecuado o que sea nombrado directamente, y está en una situación de, por supuesto, económica ni hablar, pero además de estancamiento político. Entonces, Biden quiere aprovechar esta situación para cambiar el sistema, cambiar las cosas en el Líbano y que Israel sí después se pueda sentar a negociar y a llegar a algún acuerdo con el Estado del Líbano, no con Hezbollah, que es imposible porque es una organización terrorista y ya no hace falta ni explicarlo. Entonces, hay dos tipos de reacciones. En realidad, quien sí está apoyando esto, según el Wall Street Journal, es Arabia Saudita. Qatar y Egipto tienen sus dudas, por lo mismo que los propios libaneses tienen dudas, y es el gran fantasma del pueblo libanés, el post-trauma, creo, del pueblo libanés, que es el miedo a una nueva guerra civil, el miedo a que estos intentos vuelvan a provocar enfrentamientos internos que otra vez generen una guerra civil, y ese es el gran fantasma de todos los libaneses. Oui, pero madame. al menos es una iniciativa norteamericana valiosa, a mi entender. Oui, madame, lo vamos a mandar a Macron para que maneje el Líbano. Escúcheme, como le faltan cosas ahí siempre, cuando alguien recorre Israel y sobre todo Tel Aviv, bueno, uno de los lugares más emblemáticos de Tel Aviv, hay muchos, pero bueno, son las famosas torres Azrieli, que siempre es un blanco así muy deseado para algún atentado. He leído que arrestaron a 5 israelíes vinculados al ISIS por conspirar para bombardear el centro comercial Azrieli en Tel Aviv, una célula de Taibe que estaba ahí tratando de colaborar con ISIS. ¿No le dan un respiro a ustedes ahí, eh? Yo no logré encontrar esa información en ningún lugar. Bueno. La recibí en un WhatsApp, no logré confirmarla con ningún medio serio. Bueno, después le mando uno medianamente serio, qué sé yo. Serio a esta altura de la vida y en el Medio Oriente, pero sí, hay alguna información. Estoy sentada frente al televisor todo el tiempo con las noticias. Tengo encendida la radio, los sitios de internet como Ynet y los diarios, y no lo menciono. Bien. Así que no sé. Después le cuento dónde. Sabe que Okay. Usted todavía está con eso, que esos son los medios serios. Pero bueno, ¿qué más me cuenta? Porque abrí también los sitios de la portavocía no, eso seguro, de la portavocía de la policía de Israel, y tampoco dicen nada. O sea, yo creo que si algo así hubiese sucedido, sería realmente noticia en todas partes. Va a ser. No. Va a ser. Okay. Después se lo paso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Algo que a mí me pareció ¿Pararon interesante. los misiles o siguen? No, siguen. Bien. Ahora pararon, ahora dice Lifnei Zman Katzar, o sea, hace instantes, alertas en el norte. Ahora vamos a ver cuando empiecen a decir qué hubo, dónde hubo caídas, dónde hubo intercepciones y demás, y ojalá no haya víctimas ni heridos. Algo interesante, decía, es que en las últimas horas se empezó a hablar de una nueva iniciativa para tratar de volver a impulsar un acuerdo para liberar a los rehenes. Hoy es el cumpleaños de Yarden Vivas, es el primer rehén que que cumple años por segunda vez en cautiverio, el 10 de octubre, y bueno, como todos sabemos, Yarden Vivas es el marido de Shiri y padre de Ariel y Kfir Vivas, los pelirrojos a quienes todo el mundo lamentablemente y tristemente conocen. Y en medio de todo esto se habla de una iniciativa del jefe del Mossad, David Barnea, que dice lo siguiente: hasta ahora Hezbollah y Hamas querían unir los frentes, querían conservar esta dependencia que estableció Hassan Nasrallah, que decía que mientras no haya
cese de fuego en la Franja de Gaza, no lo habrá tampoco en la frontera con el Líbano y Hezbollah seguirá atacando. Lo que dice Barnea es, hagámoslo al revés. Nosotros vamos a unir los frentes y mientras no sean liberados los rehenes, no habrá cese de fuego y seguiremos atacando el sur del Líbano y la... Y hay mucha gente que ya está... Sí. que ya está reaccionando en forma positiva a esta, por lo menos una nueva iniciativa, porque en medio de todo lo que está pasando, de lo que sucede en el norte, del ataque terrorista de ayer en Hedera, con lamentablemente un muerto, con 2 muertos ayer en Kiryat Shmona por un misil, y otra vez misiles, ayer hubo 200 proyectiles que fueron lanzados desde el Líbano a Israel. En medio de todo eso cada vez se habla menos de los rehenes y eso hay que remediar. Bien, le cuento, yo sé que no es muy popular en su casa ni en muchas casas de Israel lo que ha dicho Barnea, lo dijo ya hace un tiempo ese primer ministro que tienen, que había que llevar a cabo esa política de que vincular y de que golpear fuerte a Hezbollah fuera una manera de que jamás tuviera que entregar algo y poder liberar en lo posible todavía a esos 101 rehenes, algunos vivos y muchos que ya desgraciadamente no lo están. Roxana, ¿algo más en esta víspera de lo que es Yom Kippurim? Se viene este día, el más sagrado del año. Claro, un año terrible que empezó en ese Simchat Torah cerrando las fiestas del mes de Tishrei y ahora estamos en el medio de las mismas, pero con esta guerra tan difícil. ¿Algo más que quieras contarnos? No, que el deseo, solamente compartir el deseo de que ver una Sukkah ya no nos produzca el mismo escozor que nos produce ahora, porque hay algunas Sukkot que quedaron así como estaban desde el año pasado, porque la gente no pudo volver a sus casas, muchísimas, y otras que fueron quemadas y destruidas junto con las casas y junto con la gente, y que este año que estamos empezando sea no distinto, exactamente lo contrario de lo que fue este año que nos tocó vivir y que lo único que podemos desear es que no se repita nunca más. Uh-huh. Recordemos que la fiesta de Sukkot habla de la fragilidad aparente de la Sukkot, pero la fortaleza de la fe que hace que esas Sukkot sigan en pie y que además es la fiesta de la alegría. Llegará el tiempo en el cual nuevamente podamos alegrarnos y que esta terrible experiencia de este año se incorpore con, ojalá, sabiduría para todo el Estado de Israel, sus ciudadanos y este mundo que de alguna manera está en jaque hace demasiado. Roxana, otra vez gracias. Gmar Hatimat Tová, línea abierta, esperemos que esa andanada de misiles sobre el norte sea parte de el folclore desgraciado que vive el país en términos de Israel, esa realidad espantosa que ya desgraciadamente es, como digo, parte de lo normal dentro de lo anormal. Cariños, Gmar Hatimat Tová. Hatimat Tová y Shana Tová para todos. Un abrazo. La periodista Roxana Levinson, panorama de noticias desde Israel.